Buenas noches. A continuación, la presentación de este caso práctico sobre la asignatura Programación Neurolingüística y el caso práctico sobre la PNL y sus aplicaciones para la maestría en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento. Mi nombre es Diego Quiñones. Bueno, entonces, a modo de introducción, pues importante conceptualizar la programación neurolingüística o PNL como un método basado en la comunicación, el cual pues estudia la manera como funciona la mente humana, cómo ésta procesa la información, las experiencias y las implicaciones en el éxito personal y en el desempeño pues tanto laboral como en lo personal. Este incluso busca identificar y usar técnicas de pensamiento para influir sobre los demás, esto según pues Gómez. Y este concepto pues de la programación neurolingüística o PNL pues parte de otros tres conceptos más micro. Primero la programación, que sugiere que nuestros pensamientos, emociones y acciones pueden ser cambiados de acuerdo al momento y situación en que nos encontremos. Luego el prefijo neuro, que se refiere pues como al proceso cerebral o neurológico a través del cual percibimos el mundo, a través de los cinco sentidos, actuando pues en función de la información que estos nos permiten, y la lingüística como el sistema y parte pues del lenguaje que nos permite comunicarnos en una interacción social. Entonces, ya teniendo pues este concepto, se van a analizar las diferentes aplicaciones de la programación neurolingüística en diferentes pues entornos como el deportivo, los deportes de alto rendimiento, lo organizacional a nivel pues, de las compañías y también los procesos laborales, también aplicaciones en entornos educativos y también pues otras que tienen que ver ya a nivel de coaching, más como a nivel terapéutico para para ciertas anomalías personales, digámoslo así. Entonces, la primera de esas aplicaciones, que era de las primeras preguntas que se nos hacían en el caso práctico, era respecto a la programación neurolingüística en los deportes de alto rendimiento. Y aquí es importante pues mencionar que los entrenadores, directores técnicos y demás estrategas deportivos requieren habilidades comunicativas para llegarle al equipo, para conocer en profundidad a sus deportistas como seres humanos, si pretenden comunicarse de una manera eficaz con ellos. Entonces aquí es donde la importancia de la PNL se da como un método para facilitar esa comunicación en esos procesos deportivos de alto rendimiento, ya que permite pues que se faciliten esas comunicaciones y que se mejoren las relaciones entre los entrenadores, los asistentes técnicos, los deportistas y los miembros de cualquier equipo deportivo como tal. Eso según Pascual. Hay otras aplicaciones adicionales, entonces ya hablamos de la aplicación en el deporte de alto rendimiento, pero también hay aplicaciones en el contexto educativo, a nivel organizacional y laboral, o ya pues en lo terapéutico y personal. Entonces, en lo organizacional y laboral, podemos hablar de que la PNL facilita el desarrollo de competencias útiles en el desarrollo laboral, el establecimiento de metas claras que sí sean viables, la identificación y potenciación de las fortalezas que cada uno tiene, el aprovechamiento adecuado de los recursos que se tienen a la mano, pues como para el cumplimiento de las metas, la resolución de los problemas, la gestión pues de los mismos como conflictos, el dominio del lenguaje verbal y no verbal. Luego vamos a hablar de los gestos, entre otros. Eso según Cuñago. Ya en lo terapéutico y personal, la PNL también tiene unas aplicaciones muy importantes para intervenir casos de ansiedad, estrés, fobias, problemas de relación de pareja, también problemas a nivel familiar, depresión, falta de confianza o autoestima, adicciones, conductas anómalas, ludopatías y muchas otras que afectan, digamos, como la calidad de vida de una persona, ¿cierto? Esto según Pascual. También habíamos mencionado pues anteriormente las
aplicaciones en el contexto educativo que permiten intervenir dificultades de aprendizaje y digamos como la gestión en los ambientes de aprendizaje con estudiantes que tengan necesidades educativas especiales o cualquier dificultad de aprendizaje adicional, ¿cierto? Entonces aquí también es importante mencionar que aparte de las aplicaciones también se nos pidió hacer un análisis de una entrevista de trabajo bastante cómica, pero este análisis lo vamos a hacer teniendo en cuenta pues como un marco que es el análisis transaccional de Eric Berne, ¿cierto? Y este análisis transaccional de Eric Berne es un modelo terapéutico, que permite ver desde un punto de vista diferente las relaciones que se dan entre las personas, su comportamiento y sus posibles limitantes. Precisamente pues lo que facilitan estas intervenciones con programación neurolingüística. Entonces, a través de ese análisis pues vamos a ver o a identificar las emociones que se dan en esa entrevista de trabajo. Ahí podemos decir pues, partiendo pues de en este caso de Naranjo Pereira, si bien hay 5 emociones básicas que son el amor, la alegría, la rabia, la tristeza y el miedo, esta teoría del análisis transaccional se enfoca en 3 tipos de emociones, no en las 5 básicas, sino en 3 tipos de emociones, que son las emociones naturales, las emociones elásticas y las emociones parásitas. Todas estas 3 se dieron en diferentes momentos de la entrevista, o así digamos pues lo diría yo, ¿cierto? Entonces las emociones naturales son las que son adecuadas o apropiadas a la situación, entonces son manifestaciones funcionales de las emociones. Luego las elásticas pues se manifiestan aparentando ser apropiadas, pero pueden ser un poco exageradas. Por ejemplo, el momento en el que el entrevistador le tira el lapicero al candidato como entrevistado, digamos al ser algo que él no espera, pues pueden darse ciertas emociones elásticas, ¿cierto? Por el hecho de que era algo que no esperaba. Y ya las emociones parásitas son las que se dan a partir del momento en el que ellos empiezan en este juego de rol, donde empiezan pues como a tratar de que no los cojan fuera de base. Las emociones parásitas son las que se ven en ese momento porque son inapropiadas por su naturaleza, porque no tienen que ver con la situación y porque son demasiado exageradas por su intensidad y por su duración, que fue lo que vimos pues en esas situaciones que ya parecían bastante caricaturescas, pero se entienden digamos pues porque era un video cómico, pero no es lo real que se ve en una entrevista de trabajo. Al principio sí parecía una entrevista de trabajo normal donde estaban haciendo ciertas preguntas pues como informativas, los idiomas que hablaba el candidato, el nombre, los años de experiencia, ya eso sí transcurría dentro de lo común. Entonces digamos que al principio se dan unas emociones naturales, luego unas elásticas y por último unas emociones parásitas que eran completamente inapropiadas para la situación. Luego, en el análisis del lenguaje corporal, pues aquí ya no lo vamos a hacer de acuerdo a un análisis transaccional, pues teniendo en cuenta como Naranjo Pereira con el análisis transaccional de Eric Berne, sino que para este análisis del lenguaje corporal vamos a tomar a Arboleda López, Alzate Mosquera, Pérez Messi y Martino Pérez 2016, donde ellas hicieron un análisis para identificar pues como ciertos rasgos en el lenguaje corporal y lo que significaba cada una, ¿cierto? Entonces, lo podemos ver en diferentes momentos, al principio y al final, y tomando pues como cada una de estas personas, el entrevistador y el candidato o entrevistado. ¿Qué podemos decir al principio? Pues el entrevistador mantiene el contacto visual, una postura adecuada, unos gestos neutros, ¿cierto? Entonces del contacto visual podemos decir que evidencia respeto, interés por las respuestas del entrevistado, la cabeza y la espalda erguidas pues manifiestan apertura, seguridad, atención a lo que está diciendo el candidato.
Y los gestos pues son neutros, tranquilos, una sonrisa sencilla, lo que muestra sinceridad, comprensión y transparencia hacia el candidato. También pues el entrevistador mantiene sus manos y el rostro visibles, lo que permite una sensación de interés, confianza y sinceridad. Eso al principio. ¿Qué pasa? Luego, cuando empiezan todas esas preguntas de rol, que es cuando empiezan a surgir las emociones parásitas de las que ya hablamos, pues aquí se evidencia un lenguaje corporal exagerado por parte de ambos. Entonces aquí la situación se torna caricaturesca, como dijimos, pues bastante exagerados los movimientos. Y aquí fue importante mencionar que las expresiones exageradas o de rechazo, como las carcajadas o el ceño fruncido, pueden cohibir al candidato o al entrevistado, no le van a permitir estar cómodo para responder pues, las preguntas de una manera natural. Lo van a hacer sentir señalado, sin mencionar que las risas exageradas o la cara fruncida pueden parecer falsos o incómodos. Entonces aquí pues también nos adelantamos un poquito, ya que una de la última pregunta nos cuestionaba respecto a errores que se pudieron evidenciar en ese proceso de entrevista de trabajo y algunas recomendaciones. Entonces ya sabemos como cuáles son los rasgos adecuados en el lenguaje corporal y cuáles son los inadecuados. Sin embargo, pues nos sobran unas recomendaciones adicionales que en este caso nos las brindó Fabiola Escobar, que es terapeuta en PNL y coaching. Entonces acá podemos decir que las emociones pueden jugar en contra durante una entrevista de trabajo, ¿cierto? Entonces ahí es necesario tener una actitud mental positiva y programarse para este momento. Cuando hablábamos al principio del concepto de programación neurolingüística, hablábamos de esa primera palabra de la programación como una capacidad para, digamos, adelantarse a los sucesos, ¿cierto? Entonces acá nuevamente se retoma eso. Y algunas sugerencias que da Fabiola Escobar para esto, sugerencias útiles como apagar el celular antes de la entrevista, prestar atención a las preguntas del entrevistador, tomarse su tiempo pues para responder las mismas, utilizar lenguaje positivo o asertivo, cuidar el lenguaje corporal, por lo que mencionábamos anteriormente de los gestos, de la postura, y también la técnica de visualización como una herramienta eficaz para aumentar la confianza. Visualización respecto a verse de manera anticipada, o sea, no estoy en esa entrevista de trabajo, pero me estoy viendo allá de manera cómoda, de manera segura, saliendo airoso de ella, porque fui capaz de tratar de pensar en algunos escenarios que podrían surgir en esa entrevista de trabajo. Entonces, cuando yo pienso en esos escenarios antes de en todo lo que podría pasar que no me haría lucir bien, pues ya los tengo en cuenta y de alguna manera me preparo para ellos. Entonces, eso es lo que sugiere Fabiola Escobar para tener una buena entrevista de trabajo, teniendo pues en cuenta todo eso que es el lenguaje corporal, las emociones que ya analizamos anteriormente y la programación neurolingüística como todo este modelo, digamos, que estudia la manera como nos comunicamos, la manera como hablamos, el lenguaje no verbal que usamos y cómo todo esto juega en nuestro desempeño y en nuestras oportunidades de éxito. Entonces espero que este análisis de este caso práctico haya sido, digamos, como bien ilustrativo y agradezco muchísimo la atención. Feliz día. Gracias.